Muy buenos días, estimados asociados de Apegui y público en general interesados en el mundo de los riesgos. Les doy la bienvenida a una sesión más de Café con Riesgo. En esta sesión vamos a presentar una reflexión y una discusión acerca del tema la innovación y la gestión de riesgos. En este taller de reflexión e intercambio de opiniones, los socios de Apegri y los profesionales invitados son aquellos que tienen una opinión personal y profesional sobre el tema. De manera que queda mención expresa de que los contenidos y las opiniones vertidas por estos expertos son realizadas a nivel personal y no representan en ningún caso la postura de Apegri como asociación. En consecuencia, Apegri no asume ninguna responsabilidad por el contenido y opiniones vertidas durante esta sesión. Este taller está dedicado a la discusión sobre la innovación y la gestión de riesgos, porque como hemos venido discurriendo en diferentes instancias en anteriores sesiones, sabemos que cada propuesta de innovación es un desafío que busca aprovechar oportunidades, y al mismo tiempo es un desafío que nos lleva a dar un paso hacia lo desconocido. En esta sesión veremos qué herramientas usar para asegurar que los resultados de estos procesos de innovación respondan adecuadamente a esas expectativas. ¿Qué es una innovación? ¿Qué tipos de innovación hay? Sabemos de todas maneras que la gestión de la innovación requiere de un enfoque flexible que considere herramientas efectivas, diversas, para cada escenario. Con este punto de partida, le voy a dar la bienvenida a cada uno de los miembros de este café y voy a empezar con Carlos Hurtazo, voy a ir con Mara Provenzano y voy a ir después con Juan Carlos Recio. Carlos Hurtazo es un especialista en Project Management y es un apasionado de formar equipos porque dice que sin ellos los resultados no se pueden lograr. Por otro lado, Juan Carlos Recio es el fundador de BICI, una entidad que se dedica a apoyar a las organizaciones a desarrollar su estrategia de la forma más adecuada. Y Mara Provenzano es fundadora de NETI. Ya nos contará Mara qué significa NETI, pero es también una apasionada de la innovación y del liderazgo disruptivo. Buenos días a cada uno de ustedes. Y Carlos Hurtazo, por favor, tus palabras de inicio sobre el tema innovación y gestión de riesgos. Bueno, pues como me has presentado muy amablemente, especialista en dirección de proyectos, en formación de equipos. Normalmente las organizaciones dedican la mayor parte del tiempo a lo que llamamos operativa. La operativa ya tiene definido el alcance de lo que debe realizar y dedica la gestión del riesgo a evitar amenazas que pongan en riesgo esa operativa. Ahora bien, los proyectos que definimos como el esfuerzo temporal para crear un producto, servicio o resultado único, ese único es el que hace que la incertidumbre entre en juego, ese único es el que hace que la innovación entre en juego, lo que tiene que hacer es perseguir y descubrir las oportunidades de negocio y durante ese camino mitigar todo lo que puedan ser las amenazas que puedan poner en peligro esas necesidades de negocio. Seguramente luego Mara va a explicar tipos de innovación. Dejaré a Juan Carlos que hable más desde el tipo estratégico. Yo me centro en, ya el negocio nos ha dicho qué queremos perseguir, cuál es esa oportunidad que está en estado muy embrionario y lo que debemos hacer en el proyecto, que al final el proyecto es la abstracción de todas las actividades que vamos a realizar para conseguir un resultado tangible, pasar de esa oportunidad o hacer realidad esa oportunidad. Lo que tenemos que hacer a lo largo de todas sus fases es mitigar la incertidumbre. ¿Qué fases? La fase de conceptualizar o definir claramente el alcance de los resultados que vamos a obtener. Para eso es necesario que la parte de negocio y la parte que va a hacer factible esos resultados trabajen conjuntamente, de ahí la transversalidad de los equipos. Una vez que hemos definido esos resultados, que ya hemos
disminuido la incertidumbre y estamos tangibilizando la oportunidad, podremos planificar acciones para hacer realidad esas oportunidades, para conseguir esos resultados. Una vez que hemos planificado, habrá que ver cómo gestionamos la incertidumbre durante la ejecución del plan, evitando los riesgos que puedan poner en peligro la ejecución de esos resultados. Y una fase también importante es poner en explotación los resultados conseguidos, que es donde realmente se van a plasmar y se van a cristalizar esas oportunidades en realidades. Un proyecto, su éxito, el éxito de los resultados que consigue, no se va a medir en el día 1, sino que después de ese lanzamiento, de esa puesta en explotación, por fin vamos a poder confirmar o refutar si esas oportunidades, si esas hipótesis, si esa innovación ha dado resultado. Puesto que todo proyecto es la herramienta por la cual articulamos la innovación. Y seguramente después de, o en próxima pregunta, poder decir, ¿y qué diferentes enfoques podemos dar a los proyectos? De todas, y por resumir, uno de los valores que decimos en Aperri es que hay que integrar la gestión del riesgo en la actividad, no hacer una gestión del riesgo ad hoc. El proyecto, por ser propia gestión de la incertidumbre, es ya una gestión del riesgo, persiguiendo oportunidades y evitando amenazas. Muy bien, muchas gracias por esa claridad conceptual, Carlos. Creo que ha sido un excelente inicio de esta sesión, porque ha llamado la atención claramente sobre el concepto de incertidumbre como parte integral de cualquier proyecto. Claro está que también en tu introducción has mencionado a los equipos, que es la esencia de cualquier proceso de creación de valor. Porque las personas que generan ese valor, pues no son solamente recursos, y por ahí espero que Mara también nos confirme cuál es su apreciación del enfoque humano sobre la innovación, pero quería llamar la atención sobre los aspectos conceptuales, dado que este es un café con riesgo donde se define según la ISO 31000 que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos de una entidad, de una organización, y tú lo has puntualizado muy claramente. Ese es el punto de partida. ¿Y dónde está esa incertidumbre y cuáles son esos objetivos? También lo has asociado tú muy claramente con el explotar la realidad que creamos a partir de estos proyectos. Y en esa explotación es donde se manifiesta muy claramente el valor del aporte de la gestión de estos riesgos, de la creación de valor a partir del manejo y la transformación de la incertidumbre en algo valioso para las partes interesadas. Dicho esto, nos vamos donde Mara Provenzano de NETI. Mara, ¿y qué es NETI? ¿Y cómo se asocia con la innovación? ¿Y cuál es tu vínculo con el mundo de la incertidumbre y los riesgos? Hola, ¿cómo les va? Bueno, mucho gusto Luis, mucho gusto Carlos, mucho gusto Juan, y bueno, por ahí a los próximos que nos están viendo por YouTube también, bienvenidos. Yo soy Mara Provenzano de NETI, NETI es No Está Todo Inventado, y básicamente nosotros lo que hacemos es practicar innovación. Este es un laboratorio de innovación donde uno viene a experimentar con las ideas. Es un gimnasio de ideas. Entonces un grupo puede tener una idea para un producto, un servicio o la transformación de un proceso, pero no sabe cómo le va a ir. Entonces puede venir a trabajar con nosotros en hacer un MVP y testearlo con usuarios. Entonces, ese es como el trabajo que nosotros hacemos que ayuda a lo que es minimizar los riesgos desde un punto de vista objetivo, práctico y experiencial. Bueno, acompañamos a las organizaciones a través de un proceso metodológico que se llama metodología de doble diamante, que lo que hace es tratar de convertir problemas complejos en desafíos solucionables. Y si bien se basa en objetivos, los objetivos son súper importantes, a lo que apunta el proceso de innovación es a verlo desde un punto de vista sistémico. ¿Qué quiere decir? Que sea transversal a toda la organización
¿sí? Que todos los que trabajan en la organización, todos los miembros de la organización, puedan ser innovadores en sí mismos. Por eso, esta idea que mencionó antes Luis sobre el liderazgo disruptivo. ¿Sí? La búsqueda de un proceso de horizontalización, ¿sí? Para que mayor cantidad de personas puedan aprovechar de esas metodologías y transformar de esta manera la organización, de forma sistémica. Entonces, bueno, en principio, esa metodología tiene como consigna principal que está centrada en el usuario. Esa es otra de las maneras en que esta metodología busca disminuir el riesgo, ¿sí? Entendiendo o poniendo a las personas en el centro del proceso. Bueno, ¿cómo se hace esta cuestión de poner a las personas en el centro del proceso? A través de un marco metodológico, ¿sí? Yo les dije que trabajamos diseño centrado en el usuario. Ese marco metodológico tiene un punto de partida que es la empatía, que significa sentir con el otro o ponerse en los zapatos del otro. Pero no solamente eso, sino entender al otro en un modelo mucho más amplio. A partir de ese punto de partida, pasamos a este proceso metodológico, del cual finalizamos con un producto mínimo viable. Ese producto mínimo viable es la forma en que nosotros vamos a testear, ¿sí? Si esa idea que tenemos resuelve el problema que decíamos que queríamos resolver. Obviamente todo eso entendido en un contexto, ¿sí? Nosotros lo hacemos en un espacio de laboratorio. Una organización necesita dar muchos pasos más, que parten por la transformación de su modelo de liderazgo. Bueno, no sé si respondí las preguntas o me faltó algo, pero creo que eso da una pauta clara de lo que hacemos en NETI. Yo creo que está bien con esa introducción, porque esta es la primera parte en la que estamos abordando la temática de riesgos, innovación, incertidumbre y su importancia para la creación de valor para las organizaciones o, como tú lo has dicho, para los grupos de personas. En la siguiente parte, pues ya vamos a trasladar eso hacia el mundo de la estrategia. Con sus 22 años de experiencia corporativa, en el mundo de la tecnología, en el mundo de la estrategia, en proyectos. También Juan Carlos tiene algo que decirnos sobre cómo crear valor a partir de esta conjunción de cómo la innovación y la gestión de riesgos se dan la mano para poder manifestar de manera clara, correcta, adecuada, eficiente la estrategia de una organización y llegar a lo que dijo Carlos, de pasar de la exploración, que implica innovar, a la explotación, que significa obtener los resultados óptimos de este proceso. Adelante, Juan Carlos, con tus primeras apreciaciones sobre esta temática. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo lo primero quería agradecer la invitación. Es fundamental estar con vosotros, Luis y Mara y Carlos, hablando de todo esto. Es todo un placer y sobre todo por el tema del café, ¿no? Que estamos más distendidos, que no está nada mal, Claro, ¿no? Es una conversación fenomenal. Una conversación. Bueno, para mí yo voy a ir un poquito aguas arriba de lo que es lo que son los proyectos y la propia innovación, que es lo que me pedís, ¿no? Un poco también lo que es la visión empresarial y la parte estratégica. Para mí es fundamental integrar dentro de las organizaciones la explotación. Habitualmente están muy centradas en la exploración, en la explotación. Es decir, hacer. Y es fundamental integrar la parte de exploración, que es de donde viene la innovación. Hoy en día nos tenemos que dar cuenta que nada es definitivo. Todo cambia. Los gustos, las tendencias aparecen, desaparecen. Los consumidores quieren sorpresa tras sorpresa. No hay nada eterno. Toda esta incertidumbre, y ya nos centramos también en los riesgos, todo es incierto, ¿eh? Entonces hay que saber gestionar ese riesgo. Las organizaciones tienen que saber gestionar ese riesgo, valorarlo e incluso trocearlo, ¿eh? Es fundamental para todo esto. Lo más importante es que las organizaciones tienen que
avanzar hacia lo que es una organización ambidiestra, que eso es lo que a mí me gustaría empezar. Cómo fomentar la cultura de la exploración. Y ahí es donde estamos con la innovación. Yo creo que más adelante iremos hablando de cómo de lo que es esa exploración se entronca en la innovación, y esa innovación, la incertidumbre, la gestionaremos bien desde lo que es el valorar el riesgo, y sobre todo, algo muy importante, las organizaciones no deben de frenar ante lo incierto. El miedo bloquea. Hoy en día la estrategia tiene que ser atrevida, tiene que ser capaz de girar rápidamente, tiene que estar en una evaluación continua y trabajar claramente por objetivos. Y eso es lo fundamental que quiero transmitir en esta primera intervención. Las organizaciones no deben de frenar ante lo incierto, tienen que gestionar el riesgo y seguir adelante. Excelente, qué cantidad de conceptos. Abrazar el riesgo, ¿no? Hay que abrazar el riesgo como parte de tu camino, ¿no? Es como avanzar por el bosque, siendo el bosque tu acompañante siempre, sea de noche, sea de día, y los sonidos que escuches del bosque, pues tendrás que familiarizarte con él, tienes que sentirte cómodo en esa incertidumbre de qué suena, si es algún animal que te va a atacar o es simplemente el sonido de los múltiples sonidos que hay en ese bosque oscuro por el cual estás llegando hacia donde tú quieres llegar, ¿no? Hacia el objetivo que te has trazado. Excelente, Juan Carlos. Muchas gracias por esta introducción. Y esto ya con esta base conceptual que hemos iniciado, sí me gustaría, Carlos, que ahora discurramos sobre, bien, ya tenemos procesos de exploración que podríamos decir que son casi obligatorios, porque si ante esa incertidumbre pues, no exploras, no innovas, hay otros que lo van a hacer. Y como bien dices, eso implica rezagarse en el avance y en la competencia, en los cambios que hay en el contexto que van a cambiar a tus partes interesadas, a tus clientes, en la demografía, en la regulación, en el clima. Entonces, Carlos, la pregunta del millón, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos enfrentar esa incertidumbre? ¿Y cómo podemos enfrentar estos procesos de innovación de una manera más segura? Bueno, pues si la pregunta del millón, te voy a cobrar un millón, Luis? Pero bueno, vamos a ver. Nosotros creemos que es muy importante crear un equipo transversal en la organización. Si bien la idea de negocios puede venir de la parte estratégica, que luego ahondará seguramente más Juan Carlos, cuando conformamos un equipo que sea de toda la organización. Ejemplo, nosotros estamos trabajando ahora con una empresa del sector agroalimentario. Tiene nuevas necesidades, quiere crear nuevas recetas que sus consumidores puedan comparar en el lineal del supermercado. Claro, cuando oímos la palabra receta podemos pensar que solo es un tema gastronómico, que tiene su parte creativa o innovadora. Ahora bien, lo que queremos es conseguir que eso esté en todos los supermercados. Nosotros insistimos que tendrá que estar la parte de materia prima, la parte comercial, la parte de negocio, la de desarrollo de nuevos productos, la parte industrial que procesa esa materia prima, la parte de logística que va a hacer posible llegar ese producto y la parte industrial que va a automatizar el tratamiento. Después lo que hacemos es explicarles a esas personas que han sido elegidas, que salen de su día a día especializado de la operativa, decirles, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué es importante para el negocio que esté aquí? Y hacerles entender que si bien son personas de diferentes departamentos, van a trabajar juntos durante un tiempo. Y hacerles ver a la parte técnica, que es la parte que se preocupa por lo factible, que lo que queremos conseguir es algo vendible. Y hacerle ver a la parte de negocio, que está muy preocupada por vender, que si venden cosas que no se pueden hacer, se va a quedar todo en una utopía. Y a ambas partes hacerles ver que eso sea rentable, puesto que podemos hacer cosas tecnológicamente muy interesantes, pero muy costosas para el negocio. O podemos definir recetas que son muy interesantes, en este ejemplo del agroalimentario, pero que
igual industrialmente no son viables hoy en día. Hay materias primas que, por ejemplo, puede que se oxiden enseguida y queremos productos frescos. Esta empresa trabaja productos frescos. Si conseguimos aunar esa visión de hacer, vender y rentabilidad e ir avanzando poco a poco con el conocimiento de las personas, también hay que inocularles la confianza de que si están ahí es porque el negocio pide que estén ahí y que ambas partes escuchen, que es muy importante en la fase inicial. Esa incertidumbre se va a ir diluyendo en base a conversaciones, en base, y seguramente Mara hablará después, en base a prototipos, en base a pruebas, en base a prueba y error. Y conforme pasa el tiempo, ese embudo que al principio es, por ejemplo, en el caso que estamos hablando, voy a crear una nueva receta y tengo un montón de ingredientes, seguramente vamos a ir focalizándolo, enfocando y haciendo que todo ese resultado sea lo que decimos, rentable, factible y vendible. Y ese es el proceso con el cual iniciamos todos los proyectos. Sea en una empresa del sector alimentario, sea en una empresa de manufactura, sea en una empresa del sector sanitario. Ahora también estamos trabajando para definir un nuevo modelo asistencial en una entidad sanitaria. Lo mismo, ese nuevo a la gente le bloquea. Pues lo que tenemos que hacer es ir poco a poco haciendo que haya entendimiento y marcando un objetivo que viene desde la estrategia. Y si tenemos un objetivo, seguramente podemos empezar a caminar e ir sorteando obstáculos. Suena fácil, ¿eh? Gracias por esa claridad. Si no hay claridad, hay pánico. Esa es una frase clásica que tenemos nosotros, también decimos. En ausencia de claridad entra el miedo. Nosotros intentamos dar claridad, pero eso no implica sencillez. Si tenemos un objetivo, podremos ir hacia él. Ya veremos el camino, cuánto nos cuesta y cómo lo hacemos. A mí me gustan las metáforas, y yo digo que son islas de certeza en un mar de incertidumbre. Ah, muy bonito, ¿eh? Estás ya para el mundo de los riesgos, ¿eh? Es que mucho de esto se vale muy bien de metáforas y se vale muy bien también de poesía, porque a mí lo que me interesa en mi laboratorio para que salgan, se cumplan, se desarrollen cosas muy buenas, es inspirar la creatividad que todos llevamos adentro. Entonces, una de las cosas que ayuda a disminuir el miedo, a poder trabajar con certeza y decir, bueno, yo sé, es empoderar el lado creativo de las personas. Por eso antes yo les hablaba de esto del diseño centrado en las personas. Cuando trabajamos desde NETI con una organización, ya sea una industria pesada o sea cualquier tipo de organización, una organización no gubernamental, una organización sin fines de lucro que ayuda a mejorar parte de nuestra sociedad, lo que hacemos es partir por entender a cada una de las personas que van a participar de esa actividad que nosotros le vamos a proponer, porque nosotros desde NETI nos sentimos como facilitadores. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es, primero, disminuir los miedos. Entender a las personas que vienen a participar con nosotros. Entender de dónde vienen ellos, cuáles son sus motivaciones para estar acá. Tratar de ayudarlos a darles algún incentivo también, como para que sientan que son parte de algo. Y ahí el equipo empieza a funcionar. Nosotros trabajamos y hacemos maratones de innovación, donde desarrollamos prototipos que ustedes pueden ver acá, por ejemplo. A ver, yo les voy a alcanzar uno. Prototipos que tal vez tienen una complejidad altísima, en muy poco tiempo, y con personas que tal vez que ni siquiera se conocen entre ellos previamente. Bueno, esto es un exoesqueleto, ¿no? Este exoesqueleto va en la espalda de una persona pequeña. Fue para Linda, lo usó mucho tiempo,
salió en una de las maratones de innovación que nosotros hacemos para personas con diversidad funcional. Entonces las personas se ponen a trabajar alrededor de esta persona que necesita esa mejora, ese prototipo para solucionar una temática de salud. Es un equipo multidisciplinario donde cada uno trae o conoce un aspecto de la problemática o de cómo resolverla, ¿sí? Pero la persona, o en este caso los padres de la niña, participan también contando cuál es el problema, qué sienten, qué ven, qué piensan, ¿sí? Entonces todo eso se pone en el proceso de creación de la solución. Y con eso se puede hacer con, digamos, distintos productos, distintos servicios. Es válido para, ya sea un testeo con una receta, como decía Carlos, también es válido para un proceso más comprometido, ¿no? Cuando trabajamos con temas también psicológicos que impactan, porque la parte psicológica de las personas, el mindset, como ellos vienen mentalmente, va a favorecer o va a perjudicar a lo que vayamos a hacer, ¿sí? Nosotros para también disminuir el riesgo, uno tiene que disminuir las fricciones, ¿sí? Como una bala, uno pregunta, ¿cómo sale la bala de adentro del revólver? Y la primera respuesta que viene es por la pólvora. Pero no, es por el diseño de la bala que la bala llega tan lejos. ¿Por qué? Porque hay un trabajo en esa bala y esa bala cuesta más o menos cuando le sacaste mayor cantidad de fricciones. O sea, la bala va a llegar al objetivo, no solamente porque vos realzaste sus valores, sino porque disminuís las fricciones. Y eso también ayuda un montón a que el prototipo final, el MVP, el mínimo producto válido, sea lo más acertado posible. Mira, qué bonito lo que acabas de comentar, porque yo recuerdo una frase tuya que la leí en uno de los posteos tuyos donde decías que la calidad de vida de las personas, que es el foco de lo que has comentado ahora, es como un todo donde las personas son parte, pero también son arte. Eso dice de la poesía aplicada al proceso de innovación centrada en personas, donde entiendo, igual que ese liderazgo disruptivo, es la pólvora al mismo tiempo y con el proceso en el que tú estás desarrollando, eliminas esas asperezas que va a permitir que la idea o las ideas que convergen de diversas disciplinas fluyan en el objetivo, el cual has mencionado tú, que puede ser diverso también, ¿no? Creo que hemos pasado de la complejidad del proceso hecho tan sencillo de Carlos a la relevancia de las personas y de cómo las personas pueden convertirse en algo arte que tenga mucha potencia para lograr sus objetivos. Qué bueno que hayamos podido pasar a esta parte. Juan Carlos, ahora te toca a ti la difícil labor de decir, bueno, y esto y la estrategia y los objetivos de la organización. ¿Y cómo logramos que haya este mismo concepto, pero ya en la empresa y en su desarrollo de sus estrategias y de sus equipos? Por favor, coméntanos. Bueno, a mí me encanta estar con Carlos y Mara, que están ahí dando el foco, poniendo el foco también en cómo desarrollar, ¿no? Cómo desarrollar equipos. A mí me va a tocar, o quiero llevarlo también un poco a lo que es el propio negocio y el modelo de negocio. Podemos trabajar, obviamente, en organizaciones sin ánimo de lucro. Como bien ha dicho Mara, el ejemplo que nos ha puesto es en un entorno social, de desarrollo social, que me parece fundamental. Yo lo voy a llevar ahora un poquito más a la parte de la estrategia de las organizaciones, que todas debemos tenerla. No digo que las tengamos, digo que debemos tener estrategia, ¿eh? Y también enfocándolo en la innovación y en el riesgo, bueno, pues desde el punto de vista debemos de no correr un riesgo que es evitar por un
mal desempeño, evitar que las organizaciones no quieran explorar, ¿no? Es fundamental. Desde direcciones, equipos directivos, desde la propia estrategia, debemos de conseguir ese concepto de exploración por todos y cada uno de los miembros de la organización. Me da igual que sean organizaciones de 100 personas que de 5.000 personas. Tenemos que intentar que la estrategia tenga su parte explorativa y sea como una mancha de aceite, llegue a todos los elementos. De ahí lo de tanto que Carlos como Mara están diciendo transversales, equipos transversales, es fundamental. Bien, dicho lo cual, la innovación, que es esta propia exploración, hay que valorarlo desde un punto, para eso estamos en Apegri, con el tema de riesgo. Necesitamos que ese riesgo, valorarlo desde el punto de vista de deseabilidad de estos nuevos modelos de negocio. La innovación debe de dar frutos en productos y servicios nuevos, pero que sean deseables, que el mercado lo acepte. Eso tenemos que verlo desde el punto de vista estratégico. La viabilidad. La organización tiene que ser, no poner metas, pero tiene que en todo momento ser capaz desde la dirección de aportar esa viabilidad a las ideas. Las ideas se deben de generar flujos de ingresos, deben de aumentar continuamente la idea y las ganas de idear. Y la creatividad que decía Mara, debe de estar continuamente la estrategia intentando y buscando que eso sea un día a día de la organización. Y luego el riesgo de la factibilidad, que al fin y al cabo podamos hacer con bien la fuerza que tengamos actualmente en la organización o apoyándonos, y aquí abro otro campo importante en la estrategia, que es la colaboración. Es importante colaborar con todo el ecosistema que tengamos alrededor. NETI es una organización que ayuda muchísimo a las empresas a acelerar la innovación en una innovación segura. Pues ahí es lo que tenemos que buscar, la colaboración desde el punto de vista estratégico. No vale nada que seamos unas organizaciones poderosas, que lo seamos y que nos lo creamos. Hoy en día todo va tan rápido que como no nos apoyemos en organizaciones pequeñas, ágiles, que evolucionan muy rápido. Antes, Luis, has nombrado startups. Bueno, pues necesitamos integrar en nuestra estrategia las startups. Es fundamental que nos provoquen aceleración, que esa creatividad que ellos llevan en el ADN, las organizaciones con mayor recorrido somos más lentas, más pesadas. Necesitamos abrir esa pata estratégica de la colaboración con otras organizaciones. En resumen, la estrategia tiene que fomentar el brazo exploratorio de la organización, tiene que poner a los mejores. La estrategia no es solo parte de los equipos directivos, la estrategia es la implementación, tiene que poner a los mejores en la implementación, tiene que abrir un aspecto de colaboración y sobre todo tiene que velar siempre porque no apague la creatividad de las organizaciones. Y eso se hace a través de equipos transversales, como bien nos ha dicho Carlos y Mara. Que no se apague esa colaboración. También quiero referirme aquí, Juan Carlos, gracias por llevarnos de nuevo al mundo de los negocios y a la necesidad de que las organizaciones abracen los riesgos como parte natural. Ustedes en BC dicen que la dualidad de la incertidumbre que está en la exploración y la consecución de resultados a partir de la explotación del negocio, esta dualidad debe ser parte del ADN de las empresas. Hay que inyectárselo, hay que hacerle una transfusión, porque como bien dijiste al inicio de nuestra sesión, todo cambia. Y bueno, podemos referirnos también a que lo más constante es el cambio. Lo único seguro y lo único cierto es la incertidumbre, ¿no? Tenemos conceptos como el VUCA, como el BONI, que son parte ya de nuestra gestión en las organizaciones. Y por eso es que el riesgo está presente en todos lados, no como un aspecto negativo, sino al contrario, como un acicate de la creatividad. Y Luis, quiero referirme aquí a los humanos, a los seres humanos. Sí, adelante, Juan Carlos. No, Luis, el tema del entorno VUCA, bueno, yo no lo nombro porque ya está muy manido. Manido. La realidad
La realidad es que efectivamente ese entorno tiene que estar diciéndonos que la estrategia, esas estrategias a 5 años, podremos tener visión a 5 años, pero la estrategia ya tiene que estar trabajando por objetivos a medio plazo, que pueden estar en 2 años, ¿no? No podemos estar pensando que porque hemos pensado hoy una situación, eso no se va a mover. Esa incertidumbre y esa gestión de riesgo tiene que estar ahí en el día a día del equipo directivo de las organizaciones. Modelos de negocio, sondearlos y obtenerlos de una manera rentable. Y eso se hace a través de la innovación y a través de equipos preparados. No hay otra. Claro que sí. Ese es el fundamento. Y con esa lógica difusa, Carlos, nos vamos ahora entonces, ¿cómo minimizar las amenazas? ¿Cómo minimizar las desviaciones en el resultado? Quizás allí nos podamos explorar un poco más de tus procesos y luego pasaríamos a Mara también para que nos hable un poco de sus prototipos y de sus diamantes. Bueno, pues desde VISI lo que propugnamos para minimizar la amenaza de alejarnos de nuestros objetivos es imbuir a las organizaciones en trabajar en ciclos cortos. Ciclos que marquen objetivos claros y que nos permitan un feedback y a partir de esos resultados ver cómo proseguimos o cambiamos de rumbo. Ciclos cortos, estamos hablando de ciclos que pueden ir desde 1 semana a 4 semanas. ¿De qué van a depender estos ciclos? Primero, de la urgencia de tener algún resultado concreto. Eso va a exigir igual un ciclo hipercorto. Pero también habrá que tener en cuenta que las personas que participen en estos ciclos cortos de 1 semana tienen que ser personas adiestradas, deben tener ese hábito, ese entrenamiento para poder trabajar a esa alta intensidad, o ciclos de 3 o 4 semanas donde nos permite, en base a la priorización de ahora mismo qué es lo que queremos obtener, qué es lo más interesante para el negocio, explorar. Podemos tener, como ha dicho Juan Carlos, una visión más a medio y largo plazo, pero ahora mismo qué es lo más interesante, y que los equipos que van a realizar o van a conseguir tangibilizar esos resultados en esa rodaja de tiempo que solemos llamar, se llama sprints, puedan obtener resultados para que podamos evaluarlos. Y en función de si se confirman o se refutan nuestras hipótesis, poder seguir avanzando en otro ciclo. ¿Qué obtenemos de esta forma? Que vamos obteniendo cada vez más información. Como decimos nosotros a veces, esto es como jugar como al buscaminas, ¿no? Haces un clic en la pantalla, si se despeja mucho trozo de pantalla, podré tomar una decisión. Si he encontrado en una especie de bomba, o sea, igual se acaba la partida o tendré que tomar otra decisión. Es decir, el equipo es el que nos va despejando el mapa y negocio el que va en función de lo que va obteniendo, puede ir tomando decisiones. Esto se articula en base a ciertos mecanismos que tenemos herramientas donde negocio va expresando sus necesidades, lo que llamamos un backlog, lo prioriza porque eso es importante, focaliza los esfuerzos y los equipos dicen, vale, en este tiempo que hemos establecido somos capaces de entregar esto en función de esa prioridad. Esto es lo que se llaman modelos exploratorios o modelos ágiles. ¿Son válidos para todo tipo de proyectos? No, hay proyectos que se exigen tener un plan más establecido, lo que podemos llamar un plan clásico, predictivo, proyectos sobre todo de infraestructuras, proyectos donde el alcance está muy definido y no va a cambiar. Ejemplo, si tenemos que adaptarnos a una normativa legal, esa norma ya está fija y seguramente tendrá un plazo de implantación o de vigencia. Ahí seguramente necesitaremos un plan más establecido y donde gestionaremos las amenazas es monitorizando la ejecución de ese plan. Mediante herramientas tipo Kanban, por ejemplo, tengamos visualizado y compartido el estado de la ejecución. Entonces, por resumir, ¿cómo minimizamos las amenazas? Si estamos en la pura explotación mediante ciclos cortos que nos permitan obtener feedback y en función de eso tomar decisiones, como si estuviésemos subiendo una montaña, una nueva montaña, o explorando una selva, vamos a ver cada cierto tiempo dónde estamos y cuál es la mejor ruta a seguir. Y si lo que queremos es tener un escenario más prefijado por lo que estamos diciendo, porque las condiciones están fijas, monitoricemos la ejecución del plan.
Esa monitorización, a veces hay organizaciones que la olvidan. El plan está hecho, se va a cumplir. Puede que sí o puede que no, puesto que si en nuestro plan intervienen proveedores, situación económica de los países, circunstancias ajenas como todos hemos vivido en estos últimos años, nuestros planes pueden variar o deberán adaptarse a la situación. Es así como mitigamos esas amenazas. Muy bien. Falla rápido y falla con poco. Bueno, Luego, es otra forma de decirlo, pero es importante que ese fallar en la exploración no sea una palabra prohibida o penalizada. En la operativa, el fallo sí que es algo a evitar 100%. Pero en la exploración, ese fallo, si da respuestas, puede ser un elemento de anclaje para seguir avanzando. El fallo como método sistémico también, como método, fallar como parte de la metodología. Ni más ni menos. Fallar para poder resolver lo que no funcionó. Exacto. Innova, fallas, si es que sabe la falla, testea, verifica, y luego escala y repite el ciclo. Eso es lo que yo he escuchado de Carlos, y creo que es una lección que debe quedar para cualquier proceso, startup, innovación, cambio regulatorio, mantenimiento programado, todo. Claro que hay algunos proyectos, como bien dice Carlos, que quizás sigan un proceso más predictivo, pero nos quedamos con eso y pasamos ahora a Mara, que nos puede contar un poco de sus procesos y cómo los enfoca. Bueno, un poco retomando lo que hablaba Carlos recién y lo que dijo Juan Carlos anteriormente, lo que más me suena o lo que más resuena conmigo es esta búsqueda de hacer que las organizaciones ya no trabajen de forma siloica, ¿sí? Las organizaciones, debido a los modelos de procesos de la revolución industrial, tomaron esa forma de silos, ¿sí? Y a mí me gusta decir que nuestras metodologías ayudan a romper silos y hacer que la organización tome este camino de la horizontalidad, digamos, la transversabilidad entre las organizaciones. Y también eso tiene que venir dado, como bien decía Juan Carlos, por una guía estratégica, ¿sí? Donde vamos a convertir a nuestras organizaciones en porosas en los bordes, ¿sí? Y después al core. El core es lo que puede llegar a cambiar según el contexto de cambio en el cual estamos inmersos. Porque primero y más que nada nosotros tenemos que entender el contexto y saber que estamos en un proceso de cambio exponencial. Cuando vemos la curva de la exponencialidad, que es como un palo de hockey, así, bueno, nosotros estamos acá donde está pegando la curvita, el salto exponencial de las tecnologías, y este cambio implica un cambio en la matriz tecnológica, en el stack, en la pila de programación, un cambio en la matriz energética, un cambio en la matriz productiva, y todos esos cambios están permeando a las organizaciones en este momento. Están haciendo que organizaciones que tal vez son menos disruptivas, más sólidas, más fijas, empiecen a quebrarse, a resquebrajarse, y empiecen a tener problemas que por ahora ni siquiera saben que los están teniendo esos problemas. ¿Sí? Y muchos de esos problemas también, las grietas, se vieron durante la pandemia, y cómo tuvieron que hacer digamos, tanto organizaciones grandes como pequeñas, un giro de 360 grados, o volar en su eje varias veces, en realidad, para poder adaptarse al nuevo ecosistema, esto del trabajo remoto también, ¿no? Y todo esto viene a dar un nuevo contexto para las organizaciones. Hay que pensar una nueva realidad también, esto del digital, ¿no? De lo físico y lo digital, porque nosotros ahora, nosotros cuatro en este momento, no solamente somos Luis, Mara, Juan Carlos y Carlos en una videollamada que va a quedar en internet para siempre tal vez. ¿Sí? O sea, tenemos este cuerpo físico y este cuerpo digital que está presente en todos lados, donde uno puede, bueno, googlear, y todo eso representa un nuevo paradigma y una nueva necesidad de resolver problemas
Y todo eso tiene que estar incorporado, como bien decía Juan Carlos, en la estrategia. Entonces, estas metodologías sirven para pensar desde la estrategia incluso, porque la estrategia es prototipable. Uno podría utilizar estas metodologías y hacer un proceso dentro de la organización para que todos necesitamos tener estrategia, bueno, aplicando tal vez una metodología de doble diamante, ¿sí? O tal vez hay un montón de metodologías y a mí lo que me gusta es entender tal vez la problemática de la organización y hacer un mix según el perfil de esa organización también, ¿no? Porque vieron como dicen que parece que nosotros como tenemos un martillo todo es un clavo y en realidad no. Cada organización tiene su perfil y su necesidad concreta y entender eso para después crear, digamos, plantear los objetivos claros, plantear objetivos también factibles, ¿no? Esa cuestión de la factibilidad es muy importante desde lo estratégico. Entonces, desde lo estratégico, si las personas que toman decisiones en la organización se empapan de estos conceptos y pueden, digamos, ser ellos líderes de este cambio también, es fantástico, ¿no? Se da esto de la proporción áurica, sería, ¿no? Lo que realmente necesitaríamos. Efectivamente, ¿no? Y me has hecho recordar la época de la pandemia, donde mi equipo de riesgo operacional, pues, no veía ya, no veían ninguna certidumbre sobre nada, ¿no? Porque todos los procesos operativos habían cambiado y todo lo que teníamos en el papel no valía nada porque los procesos eran diferentes, no había notarios, no había hipotecas, no había gente en las oficinas. Entonces, ¿y dónde está el riesgo operacional? Pues todo el negocio se había transformado en sus procesos. El equipo de modelo que basaba sus decisiones en estadística, pues ya esos comportamientos que habían modelado tampoco existían. En el tema de ciberseguridad, nuevas cosas habían aparecido porque las computadoras estaban en las casas y ya no estaban en los edificios. Y así, o sea, parecía que estamos en el mismo negocio de la banca, pero ya era otro negocio, era otra realidad, ¿no? Y eso, ¿a qué me lleva? A las personas, ¿no? Y a las personas hay un concepto básico que las personas no son recursos, sino son fuentes, no son resources, son sources de creatividad, de innovación, de alegría, de clima, de entusiasmo, de emociones, ¿no? Y todo eso creo que lo has mencionado en tu primera parte y también lo ha mencionado Carlos y también lo ha mencionado Juan Carlos, ¿no? La importancia de que estas personas sean el canal que, por un lado, minimice las fricciones y por otro lado consiga esos resultados a partir de una estrategia clara. Entonces nos lleva eso a Juan Carlos. Juan Carlos, entonces ya con estas dos cosas que nos han comentado Mara, se hace realidad ya el hecho de que las estrategias y las empresas tengan ya una estrategia clara y ahí termina el proceso o qué más podemos decir al respecto. No termina el proceso y no solamente no termina, estamos en una evolución en esas estrategias. Y Mara, para mí ha dado tres claves muy importantes que igual no por profundizar, sino por bueno, pues darle desde otro punto de vista. La confianza. Estamos hablando de equipos transversales que nos llevan a la exploración y a minimizar el riesgo en la parte de explorar a través de nuevos productos, servicios, a través de la innovación. Pero es que viene desde la propia confianza que tiene que estar intrínseca en la propia estrategia. Y esa estrategia tiene que llevar a evolucionar las organizaciones que decía Mara, la estructura, estructuras planas. ¿Qué es eso de seguir teniendo jefe más jefe más jefe más jefe más jefe? Es un tema filosófico. Tenemos que tener unas estructuras mucho más planas que eviten el riesgo de la fricción entre la explotación, es decir, la operativa, y los proyectos, que es la exploración. No hacemos nada si no evolucionamos estratégicamente nuestras organizaciones. Porque es muy fácil hablar de sostenibilidad. Hablamos de sostenibilidad y parece que solo nos centramos en uno de los ejes de la sostenibilidad de las empresas, que es su aporte a medio ambiente. Y no solamente la sostenibilidad es aportar al medio ambiente y cambiar nuestros hábitos de consumo y nuestros hábitos, y lo digo desde la empresa y desde la estrategia, nuestros hábitos de consumo en materias primas, en cómo obtenerlas, en supply chain, en mercados más cercanos,
No, no, si es que tenemos que trabajar en las otras dos patas. Las otras dos patas son la parte económica, es decir, toda estrategia tiene que buscar la sostenibilidad económica de las empresas, de las organizaciones, y sobre todo la parte humana. Tenemos que ayudar a la parte, al ecosistema interno y al ecosistema externo. La parte humana tenemos que ser pieza clave para evolucionar, para aportar a la sociedad. Y eso se hace a través de la innovación de productos y servicios más adecuados a los nuevos tiempos. Y eso es fundamental. Y la tercera pata que ha nombrado Mara, que me ha sorprendido, Mara, me ha sorprendido, en el aspecto de que la estrategia se puede prototipar. Estamos en los primeros procesos de gemelos digitales en implementación estratégica. Esto ya es el sumum. Me encantan los gemelos digitales, o sea, me parece que es una cosa que hay que explorar, las organizaciones Bueno, deberían estar explorando ya mismo. Efectivamente, pues estamos hablando de gemelos digitales en la parte productiva, estamos hablando de gemelos digitales en todo lo que es la operativa, la explotación. Bueno, pues tenemos que dar el paso a la exploración a través de gemelos digitales que nos minimicen el riesgo. Y sí, Mara, estamos ya con gemelos digitales en la estrategia. ¿Podríamos pensar que esto en un futuro cercano, la estrategia la provocarán los gemelos digitales? Bueno, pues de entrada nos entrenaremos a ver qué puede pasar para minimizar el riesgo. Pero de eso se trata. De eso se trata. Muy bien, gracias. Muy bien, mira, has hecho referencia a dos cosas importantes, ¿no? Al prototipado de la estrategia, que es un nivel superior al operativo, un nivel que tiene un alcance mayor, no solamente desde el punto de vista físico, sino también en el tiempo. Y has mencionado también la sostenibilidad. Y yo recuerdo un término que es la innovabilidad, que es la mezcla de la innovación y de la sostenibilidad, en su sentido más amplio, por supuesto. Y este término de innovabilidad, pues es la mezcla de la innovación y la sostenibilidad. Porque fíjate que al final la innovación y la sostenibilidad son parte también de un mismo proceso, porque si no hay innovación, no hay sostenibilidad ni por el clima, ni por la gente, ni por el respeto al ambiente, ni por el respeto a las personas. No, como que se pierde. O sea, si hemos asociado riesgo e innovación como parte de una misma cadencia, de un mismo ritmo, de un mismo pulso, pues igual riesgo, innovación y sostenibilidad están ahí como en un ovillo, todo junto, ¿eh? Es un triángulo que no se puede separar, aunque conceptualmente lo estamos haciendo. Muy buena esa apreciación, Juan Carlos. Y nos vamos acercando, fíjense, aunque no lo crean, ya estamos cercanos a la hora, nos vamos acercando a la parte final que no por ser final es menos importante, sino porque aquí ya vamos específicamente a ese extremo final del proceso donde una vez conseguida esta innovación, una vez planteada y dispuestos los procesos operativos, tenemos que maximizar los resultados, que a veces se lee como, bueno, explotemos esta idea y lancemos una nueva, o esta idea transformémosla, innovémosla y sobre esa construyamos una realidad mejor para todos los que han participado, sean partes interesadas, clientes, inversionistas o mismo la misma comunidad a la cual nos debemos por su generosidad al acogernos. Entonces, sobre esta tercera parte, Carlos, Mara y Juan Carlos, me gustaría discurrir sobre este final y después de esta ronda pasamos ya a la ronda final de conclusiones. ¿Les parece? Carlos, por favor. Bueno, pues una parte crítica el desarrollo de proyectos es la entrega a la parte operativa para ponerla en explotación. Y nosotros usamos la metáfora de la carrera de relevos. Es decir, cuando el proyecto entrega el testigo a la operativa, el testigo no se puede caer porque entonces la carrera queda invalidada, no nos habrá servido, sino que es justo el punto de enganche. Y aquí hay que minimizar los riesgos teniendo planificado en el propio proyecto cómo va a ser esa transición entre la exploración y la explotación. ¿Cómo vamos a hacer lo que llamamos una entrega de servicio? ¿Cómo vamos a traspasar toda la gestión del proyecto, de los resultados
de esos primeros días, de esas incidencias que seguramente van a surgir, y cómo vamos a dejar a la parte operativa formada y conforme con los resultados que obtuvo. Eso va a ser la parte de explotación. Y luego tiene que venir una auditoría, por así decirlo, una confirmación de las hipótesis estratégicas que lanzaron este proyecto se han cumplido. Y ahí tenemos que tener también un apetito al riesgo, que es algo que ha comentado Juan Carlos, es decir, muchas veces nuestros resultados no van a depender de nosotros del éxito. Si tenemos un producto, nosotros por supuesto que hemos valorado por qué es interesante lanzar el producto. Seguramente habremos detectado una oportunidad de negocio o queremos recuperar una cuota de mercado. Pero vamos a estar en manos de personas que son ajenas a nosotros, que son nuestros clientes, nuestros consumidores. Y ahí también va a haber una incertidumbre y habrá que gestionar. ¿Y qué pasa si, a pesar de haber hecho todos los pasos correctamente, a pesar de haber conceptualizado el producto, a pesar de haber hecho prototipos, pruebas de concepto, no tiene éxito? ¿Cuál es nuestra gestión ahora también del riesgo de qué vamos a hacer si no tiene acogida? O al revés, ¿qué vamos a hacer si la oportunidad es tal que nos tiene que permitir escalar y explotar esta oportunidad? Porque hay negocios que dicen, yo no podría atender una demanda del 1,25, 1,50 o el 2, el doble de lo que estoy ofreciendo si tengo éxito. Eso también puede ser un problema. Por lo tanto, habrá que tener previstos mecanismos de medición del éxito o no éxito de nuestras oportunidades. Y eso también debe de estar reflejado dentro del proyecto. Que no quede en aguas de nadie. Decir, pero esto tú no lo hacías, pero esto no es tema tuyo. Sino decir, oye, estamos todos alineados, vamos a definir cómo vamos a medir el éxito de la oportunidad que acabamos de hacer tangible. Un concepto muy importante. La oportunidad puede exceder mi capacidad operativa también, ir más allá. Y eso podría ser el germen, el embrión de un nuevo negocio, de un spin-off de lo que yo he tratado de hacer, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos comentas entonces, Mara, al respecto? La realidad es que en estos procesos, cuando uno empieza a trabajar sobre cumplir los objetivos y llegar a un producto final tangible, donde lo va a testear con diferentes usuarios y va a tener feedback y va digamos, a ponerlo en práctica, ¿sí? a ir más allá, a convertirlo en un negocio o en algo que alguien más va a consumir, en principio, la base propia de las personas que van a participar de ese resultado final tiene que estar como incorporada en el proceso de creación. El modelo de negocio o el canvas de negocios que vamos a usar, el Business Model Canvas, ¿sí? Intrínsecamente tiene que tener en cuenta y entender el beneficio, claramente el beneficio del usuario final, y ponerlo por sobre todo las cosas. A mí me gusta a veces traer al caso o como ejemplo lo que nosotros pensamos que, si hace un tiempo a la mayoría de las personas les preguntábamos qué es un modelo de negocio disruptivo, automáticamente la gente iba a saltar a la economía geek, ¿no? A la economía de las plataformas. O sea, Uber, todas las de distribución, ¿no? Airbnb, todo ese tipo de empresas de servicio era un modelo de negocios disruptivos. Pero ¿qué está pasando? En este momento esas empresas ya no le están dando ni el beneficio que pensaban a los usuarios finales, ni a los trabajadores de la plataforma que están bajando su nivel de adhesión, ni a los mismos inversores. Les está resultando, el modelo está fallando, les está resultando caro a todos los que participan de esa economía. Y básicamente el problema principal fue porque ellos tenían
a ver, como una especie de elefante gris, no era ya un cisne negro, era un elefante gris, ¿sí? Ellos sabían que al estar, digamos, sometiendo a las personas, a los que trabajaban a un sueldo de hambre, a la larga, iba a ser contraproductivo para ellos mismos, pero no lo querían aceptar, porque no lo vieron antes en el modelo de negocio, o sea, no lo pensaron desde el modelo de negocio. Entonces la organización desde el modelo de negocio tiene que pensar en esto de la economía circular ya. Uno hace un modelo de negocios y genera un modelo de negocios que tiene que tener en cuenta todas estas cuestiones. Eso es una de las herramientas para mí más claras o sencillas para poder anticipar tal vez algunos de estos fenómenos que obviamente eso ya podríamos entrar en una discusión de cisnes negros, leopardos blancos, bueno, toda la literatura de Nassim Taleb y daría para largo, y yo no me quiero extender demasiado. Muy bien, de economía circular es un punto que has tocado y puede ser un tipping point de nuestras sesiones, pero eso lo veremos en la siguiente sesión, en el otro café. Pero sí quería llamar la atención sobre lo que tú acabas de decir, porque en el Perú y en Latinoamérica hay cifras de supervivencia de empresas que dicen que solamente 1 de cada 10 empresas llega al primer año de vida. Los bancos lo sabemos y por eso es que nosotros no les prestamos a las entidades que recién han nacido. Esperamos que maduren y atraviesen el umbral de supervivencia. Y son cifras que se repiten en España, en Estados Unidos. También es cierto que entre las startups esta cifra es mucho más fraccionaria, mucho menor. Y por supuesto sabemos que unicornios hay 1 en miles. Entonces, sí es cierto que los procesos de innovación son exposiciones a riesgo y hay una especie de presión porque las fallas sean menos y al mismo tiempo de ver las fallas como una fuente de inspiración, fuente de conocimiento, fuente de certeza que nos ayudan a minimizar los fracasos. Y sobre eso entonces te dejo, Juan Carlos, con esta idea de cómo optimizar los resultados. Muy bien, sigo un poco el viaje que Carlos, que estáis generando todos desde Carlos Maras y tú, ¿no, Luis? Yo creo que COVID ha comido a todos los cisnes, Mara, ya no hay cisnes negros, ya se los ha comido a todos. Nada, vamos a decir, en nuestra larga vida que nos queda por delante, no sé si viviremos algo ya tan impactante. Viviremos muchos cisnes negros, pero de este entorno esperemos que no, porque eso sí que fue un auténtico, disrupción desde nuestro día a día, ¿no? Para mí es importante que la cultura de innovación, y por eso también Luis con la idea, parta desde un modelo de negocio. Business Model Canvas es una buena herramienta de Strategizer, sin duda, es una muy buena herramienta, y sobre todo que impregnemos a esa innovación en el go-to-market. No necesitamos salir al mercado cuando tengamos ya todo perfecto, porque eso de todo perfecto, como he empezado mi participación, es que los consumidores quieren que les sorprenda, sí, pero como llegues con todo perfecto, llegas tarde. Entonces, MVPs, producto mínimo viable, arriesguémonos con tecnología, con método a la hora de salir al mercado, pero que tengamos siempre las estrategias y las organizaciones tienen que tener muy claro que la exploración tiene que llegar al mercado lo antes posible. Business Model Canvas es una buena herramienta, y desde la estrategia tiene que solicitar y experimentar con método. Es importante, hay que experimentar con método. Y la estrategia necesita recibir pues ese tipo de inputs que avalen de que sí, adelante, vamos con ello. Vamos con ello. Entonces, para mí eso es fundamental. Cultura de innovación con go-to-market, tengamos claro que la experimentación tiene que ir con método y que validen que la estrategia marca un camino que los equipos lo aseguran, que llegamos al mercado con producto o servicio nuevo que sea rentable para la organización.
que sea rentable para la organización como el punto de partida de la satisfacción de todos los demás stakeholders que también están involucrados, ¿no? Si no hay rentabilidad, pues hay poco que repartir, digamos, entre las partes Efectivamente. Yo, interesadas. Luis, cierta vez leí lo de las empresas donuts, ¿no? Y creo que esa es una Ujú. clave. Toda la organización es circular, hablando de la economía circular, toda la organización es circular y quien pone en el centro es al cliente. No hay otra Así es. forma. Podemos estar pensando internamente, es que tú, es que yo, es que el otro, es que es más fácil para aquí, más difícil para allá. No, no, si es, todo eso será salvable si ponemos al cliente en el centro. Y eso es Definitivamente. un poco también lo que quería transmitir. Sí, e incluso en las entidades financieras de desarrollo, es decir, aquellas que se dirigen a la base de la pirámide, que muchas veces se acostumbran a recibir donaciones, deben ser sostenibles, es decir, deben ser capaces de vivir sin la donación, porque también en el tiempo las donaciones libres, sin reembolso, pues están cada vez menos al alcance y tienen que hacerse autosustentables estas organizaciones. Efectivamente, ese mismo concepto que y yo lo he vivido en el mundo de las entidades financieras, creo que se aplica en general a cualquier organización. Creo que me quedé colgado. Pero bien, dicho esto, creo que hemos cubierto la temática del tema. Nos han quedado algunas aristas por resolver. Y creo que esas las haremos en una siguiente sesión. Me gustaría, sí, que ahora, de una manera breve, Carlos Urtasun, Mara Provenzano y Juan Carlos Recio, pues nos den ideas finales centrales que el público se puede llevar de esta conversación en la que hemos enlazado el riesgo con la innovación y también con la sostenibilidad. Adelante, Carlos, tus palabras de cierre. Vale, pues mis palabras de cierre van a coger como palanca algunos conceptos que han dicho Mara y Juan Carlos. Apetito por el riesgo en la exploración, empatía entre las diferentes personas que van a participar y empatía con el cliente, y abandonar un poco la rigidez de la operativa y abrazar el rigor y la coherencia del camino en la exploración. Es decir, no esperar que haya recetas prefijadas para hacer ese camino, pero sí que el camino sea coherente y que las conclusiones, o sea, que obtengamos conclusiones basadas en información que sean rigurosas. Esa es mi conclusión. Muy bien, gracias por esta participación y esa generosidad en tu apreciación, Carlos. Adelante, Mara. Bueno, Luis, genial. Bueno, para mí un rescate también de lo que hago, de lo que se habló acá en general, lo que recién puntualizaba Juan Carlos y Carlos, incorporar en las organizaciones metodología de innovación, pero con una base del hacer, una base maker. ¿Y para qué esto? Para visualizar, testear y construir futuros posibles dentro de esa organización. Y otra cosa que, la verdad, que para mí, innovar es una actividad de riesgo, cuyo principal riesgo es no practicarla. Muy bien, así que ya lo Totalmente, sabemos. Los totalmente de doers, a acuerdo. ver, Juan Carlos, como doer o como maker y como advocate, como apasionado del hacer y de explorar y explotar. Coméntanos tus palabras finales. Bueno, totalmente de acuerdo, Mara, efectivamente. El mayor riesgo de la innovación es no practicarla, efectivamente. Eso yo también lo tengo continuamente, lo intento transmitir y para mí es fundamental. Y nada, acabar con desde el punto de vista estratégico, es algo muy importante que uno de los pilares estratégicos sea crear una cultura donde la innovación y la ejecución vivan con armonía, vivan juntas, avancen y nos lleven a ser una empresa más sostenible en las tres patas, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista económico, que es importante la longevidad de las organizaciones. Muy bien, muy bien. Mira, Carlos, Mara y Juan Carlos, considero que el objetivo de la sesión quedará
empezando por la conversación, por un espacio distendido donde podemos plantear quizás temáticas que no se pueden plantear de manera tan abierta y tan confiada y tan llana. Ese es el punto de partida, pero el resultado de esto es que muchos otros lo van a ver, tanto personas especializadas en el mundo de la gestión de los riesgos y la innovación, como otros profesionales que seguramente capturarán estas pastillas de conocimiento, estas pastillas de inspiración para sus propios proyectos, que tendrán igual repercusión dentro de sus comunidades, dentro de sus alcances. Entonces quiero agradecerles infinitamente esta generosidad por compartir aquello en lo que ustedes son especialistas, donde han desarrollado ya una marca propia. Les agradezco esto y los invito, como siempre, a repasar el canal de Apegri, donde estos y otros temas van a ser desarrollados. En principio, por este quedo infinitamente agradecido y los invitaré a otra sesión donde tocaremos algunas aristas que nos han quedado en el aire. Y estoy seguro de que la utilidad de este café va a ser trascendente para la vida de otros profesionales que se van a conectar con nuestras sesiones. Dicho esto, me despido de ustedes y les deseo lo mejor en esta semana que queda y hasta pronto en otro Café con Riesgo. Muchas gracias.